Hola, somos los participantes de la Maestría en Gerencia Educacional de la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad estaremos presentando la teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa, la cual está dividida en tres momentos. El momento 1 es la situación del objeto de estudio. En esta nos preguntamos cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea, es decir, el abordaje del tema. Toda investigación científica se realiza sobre la base de un objeto de estudio, en el cual se debe reflejar un fenómeno real de la sociedad. Desde este punto de vista, ¿qué entendemos por el objeto de estudio? El objeto de estudio es todo sistema del mundo real, de la sociedad, de la naturaleza, de la información o del conocimiento, cuya estructura o proceso presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un problema de investigación. De este modo nos preguntamos, ¿cuál es el escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad del objeto de estudio? El escenario de estudio es la esencia del problema, ya que éste corresponde al término o forma del acto del conocimiento, es decir, aquellos que alcanzando primariamente mediante la razón, concretamente el campo de conocimiento de una ciencia o disciplina. También nos preguntamos cuál es la relación ontológica del sujeto cognoscente con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio. En cuanto a la relación ontológica de la investigación con el objeto de estudio, esta debe tener plenitud y pertinencia para que dicho proceso sea equilibrado sobre la base de la construcción de nuevos conocimientos. Por ende, este requiere responder parámetros tales como el escenario de estudio, la realidad del fenómeno, entre otras. De este mismo modo nos preguntamos por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos de la investigación. Al momento de elegir un tema o fenómeno a estudiar, el investigador debe tener claro la situación del mismo, las necesidades de este y su fundamento científico. Por ende, para iniciar este proceso, debe el investigador plantearse una serie de interrogantes que le dé respuesta o solución a la situación que presenta el fenómeno estudiado. Por último, ¿por qué la investigación debe justificarse y cuáles son sus dimensiones? Para toda investigación hay que justificar, ya que ésta se debe exponer todas las razones las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar una investigación, en el cual se explica sus fundamentos legales, su propósito y el beneficio que ésta dará a la sociedad. Continuamos con el método 2. El marco de referencia teórico debe presentar en una forma más clara los elementos de tipo teórico que van a servir para orientar un determinado trabajo. En este sentido, no es necesario remontarse únicamente a los autores clásicos, sino que es posible acudir a cualquier tipo de autores que puedan ser aquellos que presentan teorías intermedias o comentan determinadas teorías. Lo importante es tener claridad sobre cuáles son los parámetros de orden teórico que deben orientar un trabajo particular. Según Lourdes Muniz y otros, en su libro Métodos de Técnicas, dice que la construcción del marco teórico no es una etapa que solo se realiza al inicio de la investigación. De hecho, se desarrolla durante todo el proceso para ir perfeccionándolo y estar en posibilidades de diseñar las hipótesis y los instrumentos de recolección para su prueba, con su mayor consistencia posible. Los antecedentes de la investigación son estudios realizados por otros investigadores que están relacionados con el problema de investigación, tanto nacional como internacional, ya sean bibliotecas de universidades, internet, revistas científicas, entre otros, preferiblemente de los últimos 5 años, ordenados cronológicamente. Adicionalmente a lo señalado anterior, Pérez indica que es costumbre de los estudiantes pensar que no existen antecedentes relacionados con la investigación en desarrollo. Sugiere entonces consultar en diversas instituciones para incluir aquellas que más se acercan a la temática planteada. Es importante
que al final se establezca la relación, similitudes, hallazgos, diferencias y aportes que guardan estos antecedentes con el trabajo de investigación que se pretende realizar. ¿Por qué es importante escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Según Ortiz, es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre teoría, el proceso de investigación y la realidad o entorno. La investigación puede iniciar una teoría nueva, reformar una existente o simplemente definir con más claridad conceptos o variables ya existentes. Por lo tanto, los fundamentos teóricos o el marco de referencia es donde se condensará todo lo pertinente a la literatura que se tiene sobre el tema a investigar. Debe ser una búsqueda detallada y concreta, donde el tema y la temática del objeto a investigar tengan un soporte teórico, que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir. Ninguna investigación debe privarse de un fundamento o marco teórico o de referencia. Una de las principales funciones del marco teórico es ampliar la descripción del problema, integrar la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. El marco teórico debe tener relación directa con el problema y no con su entorno. Además, establece las guías para especificar hacia dónde debe dirigirse la investigación del campo, sustenta la investigación y ordena las observaciones para especificar de qué manera están relacionados los fenómenos. Toda investigación que se esté desarrollando debe tener un referente jurídico. ¿Por qué? Las bases legales se refieren a lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes orgánicas, los reglamentos y normas que le dan un basamento jurídico o que pueden condicionar el desarrollo del trabajo de investigación. Por otro lado, según Villafranca 2002, las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Explica incluso que las bases legales son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones, cuyo tema así lo amerite. Momento 3. Estructura metodológica. Naturaleza de la investigación. La metodología cualitativa plantea que la realidad no es exterior al sujeto que la examina, existiendo una relación estrecha entre el sujeto y el objeto de conocimiento. La perspectiva cualitativa de la investigación muestra una mayor tendencia a examinar el sujeto en su interacción con el entorno al cual pertenece y en función de la situación de comunicación de la cual participa, apoyándose en el análisis sistémico que tiene en cuenta la complejidad de las relaciones humanas y la integración de los individuos al todo social. La naturaleza metodológica se define con base al procedimiento utilizado para obtener información de lo que se desea. La investigación cualitativa cuenta con técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Su naturaleza es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres sobre sus actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos. Dada la naturaleza del método cualitativo, el diseño no configura un marco fijo e inmodificable, sino un punto de referencia que indicará qué se va a explorar, cómo debe procederse y qué técnicas se van a utilizar, aunque se espera que el diseño se vaya ajustando durante el proceso. Ninguna etapa debe iniciarse sin tener claramente delimitados el qué, el cómo y una apreciación tentativa de los resultados eventuales. La investigación cualitativa se considera un diseño no experimental, no se manipulan condiciones ni variables. Los datos se obtienen de su ambiente natural, es fundamentalmente interpretativa. Su foco de interés está la descripción en el análisis interpretativo que conduzca a la comprensión de la realidad de estudio. No hay un único método a través del cual podamos alcanzar y dominar las sutiles y misteriosas variaciones del desarrollo y las experiencias humanas. Como consecuencia, los investigadores despliegan una multitud de métodos capaces de llegar a ser más comprensible la experiencia de objetos de estudios. A pesar de esta diversidad, podemos encontrar elementos comunes que hacen que podamos hablar de un proceso de investigación cualitativa. En este sentido, Denzin y Lincoln definen el proceso de investigación cualitativa a partir de 3 actividades genéricas interconectadas entre sí, que han recibido diferentes nombres, incluyendo teorías, métodos y análisis, y ontología, epistemología y metodología. Tras cada una de estas actividades encontramos la biografía personal de investigador
investigador que parte de un closet social, racial, cultural, étnica determinada. De esta forma, cada investigador se enfrenta al mundo desde un conjunto de ideas, un marco, teoría, que determina una serie de cuestiones que son examinadas de una forma determinada. Entre los diferentes métodos de investigación cualitativa encontramos el método fenomenológico. Se propone al estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia o, dicho de otro modo, de las cosas tal y como se muestran en esta. Asientan que el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo y propone interpretarlo según sus experiencias. En este sentido, valora el empirismo, la intuición como instrumento de conocimiento fenomenológico. Asimismo, busca explorar todos los contenidos de la conciencia, verificar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios. Este tipo de método contiene 3 etapas: la etapa descriptiva, la etapa estructural y la etapa de discusión de los resultados. Un segundo método es el método hermenéutico. Es el más apropiado para el estudio de la acción humana, donde se involucra la interpretación y el estudio de fenómenos humanos significativos para el hombre y su entorno de manera detallada, tomando en cuenta la necesidad que tiene el individuo de interpretar las diversas situaciones acontecidas en la vida diaria y en el entorno que los rodea para lograr su interpretación definitiva. Otro método es la investigación-acción. Se encarga de relacionar la investigación experimental con programas de acción social para darle solución a los problemas de la sociedad. Consta de las siguientes características: analizar situaciones sociales, aquellas que son susceptibles al cambio. Los resultados se dirigen más hacia la interpretación del fenómeno que a su explicación. Valora la subjetividad y es reflexiva y crítica. Otro método también es el método etnográfico, donde el investigador participa, se camufla dentro de la comunidad, grupos o institución. Su finalidad es observar comportamiento buscando información detallada a los diferentes aspectos de la vida. Permite obtener información de los diferentes aspectos de otras culturas. Un quinto método es el método de historias de vida. Es el reencuentro de los acontecimientos significativos en la vida del sujeto. Se focaliza en la experiencia personal de un informe. De este modo, tiene el carácter de una historia oral con enfoque biográfico. El informante va relatando su vida al investigador, quien de ese discurso autobiográfico extraerá información para la construcción de los datos de su trabajo sobre un tema específico. Los sujetos de estudio. El sujeto es el hombre en su entera naturaleza. La muestra de una investigación cualitativa no obedece a criterios de representación numérica. Es más bien un muestreo intencional y el propósito es seleccionar sujetos que puedan aportar información relevante para un estudio en profundidad. Por lo tanto, los sujetos de estudio son muestras que responden a la dinámica de la investigación y este responde a la heterogeneidad y diversidad social del sujeto. No podemos, pues, imaginar un conocimiento sin sujeto, sin que sea percibido por una determinada conciencia. La relación que se articula entre sujeto y objeto es dinámica y constante. Por una parte, puede decirse que el sujeto debe situarse frente al objeto como algo externo a él, colocado fuera de él, abandonar su subjetividad para poder examinarlo. El acercamiento del investigador, es decir, del sujeto hacia su objeto, puede considerarse como la operación fundamental, la esencia misma de la investigación, pues es todo lo que vincula con la realidad, le permite conocerla. El sujeto de investigación es el individuo que asume el papel de investigador, que se adentra en el conocimiento, comprensión y estudio de los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y de la sociedad. Es el hombre que, condicionado social e históricamente, interroga por la ley que rige un fenómeno, por las causas que los determinan y por las posibilidades de aplicación de sus propiedades. El sujeto no solo conoce y utiliza los objetos, sino que además los transforma. Tal transformación es consciente y se traza unos fines y unos objetivos que ninguno otro puede
ser de naturaleza puede lograr. El adoptar el papel del sujeto es una condición para dominar y llegar a conocer efectivamente el objeto. La situación contraria impide el conocimiento por cuanto se es objeto. En su condición de sujeto, el investigador es una expresión social, es decir, expresa las condiciones de conocimiento y las necesidades de la sociedad que lo produce. Pero si ello es claro, también lo es el hecho de que el sujeto de investigación, además de percibir impresiones, elaborarlas e interrelacionarlas, es capaz de crear imágenes, juicios y conceptos, es quien logra estructurar modelos y símbolos como instrumento de expresión de una realidad. En suma, el sujeto es un ser activo, creador, que desborda los límites de los sentidos en la infinita riqueza de investigación. ¿Cuáles técnicas de investigación puede utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio? La investigación cualitativa supone la recogida, análisis e interpretación de datos que no son objetivamente mensurables, es decir, que no pueden sintetizarse en forma de números. Sin embargo, esto no implica una falta de objetividad de los sujetos obtenidos a través de la investigación cualitativa. Dentro de las técnicas de recolección de datos, en primer lugar, está la observación. Se fundamenta en todos los campos de la ciencia. La observación consiste en el uso sistemático de nuestros orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Dentro de la observación podemos destacar algunas de ellas que quizás son las más relevantes, como la observación científica, que puede definirse como el uso sistemático de nuestro sentido en la búsqueda de los datos que necesitan para resolver un problema de investigación. También podemos hablar de la observación simple, donde se observan las inhibiciones y alteraciones de las conductas de los objetos observados. Es decir, se trata de pasar lo más desapercibido posible, actuando de tal manera que el observante no parezca un sujeto activo ante lo observado. Y también está la observación participante. Esta se basa en un principio opuesto al anterior. En este caso, el observador, en vez de pasar desapercibido, trata de integrarse a la acción de los observados, es decir, participa en ella como si fuese más de un miembro del grupo al que la lleva a cabo. Otra técnica muy generalizada y utilizada es la entrevista, que en esencia es una interacción entre dos personas, una de las cuales el investigador formula preguntas determinadas relativas al tema de investigación, mientras que la otra, es decir, el investigado, proporciona verbalmente o por escrito la información que le es suministrada. Podemos mencionar dos tipos de entrevista. La entrevista no estructurada o formalizada, que es aquella que existe en un margen más o menos grande de libertad para formular preguntas y respuestas. También está la entrevista formalizada, que se desarrolla en base a un listado fijo de preguntas cuya redacción permanece invariable. Hay otras técnicas que también son de interés, como las grabaciones de escala, las diferentes semánticos, y puede combinarse exitosamente con la entrevista formalizada. Asimismo, también existe el grupo de discusión, que es una práctica de investigación en la que se recogen en el camino vuelta hacia la unión de lo que parece separado, la reintegración, el grupo tras la individualización. ¿Cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? El método cualitativo específico que se vaya a emplear depende de la naturaleza de la estructura a estudiar. La metodología cualitativo-sistémica dispone de una serie de métodos, cada una de las cuales es más sensible y adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad. Estos procesos tienen por finalidad permitir la emergencia de la posible estructura teórica implícita en el material recopilado en las entrevistas, observaciones de campo, grabaciones, filmaciones, entre otros. El proceso completo implica la categorización, la estructura propiamente dicha, la contrastación y la teorización. Precisamente todos estos procesos son esencialmente críticos y evaluativos, es decir, que en su devenir se juega
continuamente con alternativas posibles para elegir la mejor categoría para una determinada información. La estructura que da explicaciones más plausibles para un conjunto de categorías y la teoría que mejora las diferentes estructuras de un todo coherente y lógico. La categorización. Este proceso trata de asignar categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, párrafo, evento, hecho o dato, y como muestra, mente salta velozmente a un proceso a otro tratando de hallarle un sentido a las cosas que examina, como se adelanta y vuelven atrás o con gran agilidad para ubicar a cada elemento en un contexto y para poder modificar ese concepto a fondo de acuerdo con el sentido que se va encontrando en los elementos. Se aconseja una gran tolerancia a la ambigüedad y contradicción, una gran resistencia a la necesidad de dar sentido a todo con rapidez y una gran oposición a la precipitación por conceptualizar, categorizar o codificar las cosas de acuerdo con los esquemas que ya son familiares. Por ello se recomienda también al investigador alejar todo lo que no emerja de la descripción protocolar. De otra manera, no veremos más de lo que ya sabemos y no haremos más de lo que confirmamos en nuestras viejas ideas y aún en nuestros propios prejuicios. En efecto, todo símbolo verbal o categoría aspira a representar a su referente, pero no hay símbolo que sea capaz de describir todos los rasgos del referente. En consecuencia, está obligado a omitir uno o varios de ellos. Por eso, todo símbolo es abstracto a su representación de la naturaleza, pierde algo de ella o no es estrictamente adecuado o representativo. ¿Cómo construir instrumentos cualitativos de recolección de información? La recolección de datos ocurre en el ambiente natural de los participantes o de la unidad de análisis. Es importante señalar que el investigador, a través de diversos métodos de investigación, es quien recoge la información por medio de entrevistas realizadas, documentos, toma de notas, entre otras actividades. No solo la analiza, sino que él mismo es la obtención de la información. Por otro lado, toda la investigación cualitativa, el instrumento, no son estandarizados. Por tal razón, se trabaja con diferentes fuentes de datos, tales como entrevistas, observaciones directas, documentación, material audiovisual, entre otras. Para construir el instrumento cualitativo es importante introducirse al ambiente y mimetizarse con este. El papel del investigador en la recolección de la información es prioritario. Debe construirse de forma inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar actitudes más personales e interactivas con ella. Debe tratarse de interferir en la recolección de datos. Recolección de la información. Los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, los dicta el método escogido, aunque básicamente se centran alrededor de la entrevista semiestructurada y la observación directa. Hay que describir los que se vayan a utilizar y justificarlos. Sin embargo, la metodología cualitativa entiende el método y todo el arsenal de medios instrumentales como algo flexible que se utiliza mientras resulte efectivo, pero que se cambia de acuerdo al dictamen imprevisto de la marcha de la investigación y de la circunstancia. Credibilidad y confiabilidad interna y externa de la investigación cualitativa. En el sentido amplio y general, diremos que una investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida en que los resultados reflejen una imagen lo más completamente posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. Una investigación con una buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsibles para el futuro. También la confiabilidad tiene dos caras, una interna y otra externa. Hay confiabilidad interna cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones. Hay confiabilidad externa cuando los investigadores independientes, al estudiar una realidad
en tiempos de situaciones diferentes llegan a lo mismo resultado. Si la confiabilidad ha presentado siempre un requisito difícil para las investigaciones cualitativas debido a la naturaleza peculiar de estas, no ha ocurrido lo mismo en relación con la validez. La credibilidad de la información puede variar mucho. Los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrarrestarla con la de los otros, recogerlas en tiempos diferentes. Conviene, asimismo, que la muestra de informantes represente en la mejor forma posible los grupos, orientaciones o posiciones de la población estudiada, como estrategia para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios, aunque siempre seguirá siendo cierto que la verdad no es producida por el ejercicio azarístico y democrático en la recolección de la información general, sino por la información de las personas más capacitadas y fidedignas. Todo esto ha sido parte de conocer la teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa. Esperamos que toda esta información haya servido para su provecho y tengan ideas claras de cómo realizar una investigación cualitativa. Muchas gracias por su atención.